éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. A continuación voy a dar lectura a las páginas 203 y 204 como comentario general al Plan Tatú. Dice así: llueve y el barro hace más difícil, más duro, caminar y moverse en el monte tupido. Han llegado en camiones de la fábrica de cerveza que regresan vacíos de la capital. Algunos recalaron en Paysandú, otros vinieron directamente hasta esta zona, la más espesa del monte del río Queguay Grande, en La Horqueta, donde confluye el Queguay Chico. Al comienzo son unos 15. Están el Gallego, Martillo, el Manso, el Gauchito, el Ruso, el JJ, el Bocha, Pitincho, Juancito Ventín, Bandera, el Bebe y algunos legales de la ciudad. Se mueven permanentemente, cambiando de campamento cada 3 días. Cada uno tiene su frazada morita, su nylon, su mochila y muy poco más. Están mal armados, con revólveres calibre 38, 2 fusiles Springfield y poquísima munición. El campamento inicial queda lejos de las carreteras y de los posibles objetivos. Tiene al norte la ruta 26, que lleva a Tacuarembó, y al sur la ruta 90, que une Paysandú con Guichón. La carretera más cercana es la ruta 4, que al cruzar el Queguay se transforma en una vía secundaria. Es un paraje agreste y solitario. Caminan de noche por el borde del monte con mucha cautela, pero sabiendo que cualquier precaución será inútil, que quedará el trillo, que algún perro ladrará y que los paisanos sabrán leer las múltiples señales de su existencia. Por eso lo fundamental es el movimiento. Además, la milicada no entra al monte. Lo saben por experiencia y lo confirmarán en los próximos meses. El Bebe tiene una bicicleta con la que se desplaza por los caminos vecinales para llegar a los contactos. Cuando vuelve al monte la lleva con él. Le dicen que es imposible avanzar con esa bicicleta, que ya es bastante difícil andar erguido, pero él sigue con la bicicleta a cuestas, peleando con las ramas, con la uña de gato, con las raíces, y sus compañeros no saben de qué admirarse más, si de la constancia o de la tosudez. Esporádicamente, desde la ciudad, traen galletas, hierba, tabaco, pero generalmente se abastecen con ovejas. El gauchito leal las corre y las mata con el cuchillo. Las llevan monte adentro para carnearlas. Pocas veces tirarán con rifle 22, solo cuando anden muy apurados o muy hambrientos. Aprenden a guardar celosamente reservas de algunas cosas, en principio triviales. Por ejemplo, guardar sal, para no tener que sazonar la carne con ceniza. La vida es dura. Siempre acompaña el cansancio, siempre mojados.
Cuando deje de llover, aparecerán los mosquitos. A veces se separan en dos grupos, relevando los lugares donde comenzarán a excavar las tatuceras, aprendiendo las picadas para entrar al monte, las mejores cortadas para avanzar en una noche. En esas caminatas, el bebé pierde una bayoneta y Bandera, que está encargado del grupo, lo rezonga delante de todos. Y después se pierde él mismo. Con un chico de 15 años que hace de vaqueano, ha salido del monte para un contacto con gente de la ciudad en el puente de la Ruta 4, a unos 15 kilómetros del campamento. Ha cruzado a la otra orilla y al regreso no ha encontrado el lugar donde debía entrar al monte. El río tiene vueltas y vueltas y es fácil desorientarse. Han pasado de largo. A los 2 días desde el campamento, alertan a la ciudad. El bebé desapareció. La alarma se esparce por todo el norte. Salen a buscarlo. A los 15 días llega la noticia de que está en una casa del puente del Queguay sobre la Ruta 3, a unos 40 kilómetros río abajo, donde vive el tío abuelo de su esposa Nilda. Han pasado un hambre atroz mientras buscaban en círculos el campamento. En una carretera le han robado unos chorizos a unos obreros de vialidad. Por entonces ya había cumplido los 45 años, Sendí, pero tenía un gran aguante. Caminaba más que nosotros, cargaba mochilas más pesadas, tenía una voluntad de hierro. Junto al fogón hablan exclusivamente de cuestiones operativas. El plan Tatú ya está suficientemente digerido. El bebé sostiene que hay que hacer trabajo político. Resuelven salir a la vía del tren y a la carretera para hablar con la gente. Algún peludo que corta leña en el monte quedará enganchado y esos encuentros casuales en la carretera seducirán a un estanciero, blanco como hueso de bagual, tan bagual que no se ha desprendido del ejemplo de Aparicio y no le asusta una insurrección contra la burocracia central. Se piden informes a la estructura de la ciudad y a la vuelta los informes son negativos. Al estanciero le gusta tomar y además le debe plata a todo el mundo. El bebé comentará, ¿y eso qué tiene que ver con lo que nosotros queremos? Pero, por razones que él sabe, se muestra disciplinado. Planean establecer una cadena de tatuceras, una constelación, cercar Paysandú con tatuceras, ubicadas más bien cerca de los objetivos y lejos de los campamentos, cosa de golpear y desaparecer con el menor movimiento posible. Pero apenas llegan a construir 3. 2 muy cerca de la Ruta 3, al norte de Paysandú, y otra sobre el arroyo San Francisco. La primera se excava en una barranca en el puente del Queguay sobre la Ruta 3. Era bastante grandecita, nos dio un trabajo bárbaro. Escarbamos por debajo entre las piedras que hicieron de techo. Era una especie de túnel. El salón era de 2 metros por 1,50 y después seguía el túnel para armas y alimento. La respiración se hacía con 2 caños, uno metido en un árbol seco y otro a ras de tierra. Sendik también piensa en instalar chacras con buena cobertura. Explicaba que con chacras cerca de las ciudades podías montar retaguardia para heridos. Se entusiasma con una estancia de 2.000 hectáreas que imagina como una gran base, una base importante. Propone comprarla, pero el Tino, Pirijude, pondrá reparos, dará largas.
El plan de cerco de las tatuceras no se podrá poner en práctica porque primero se impone la dispersión. Colacho, el Cholo y el JJ para Rivera, Bandera y el Gauchito para Artigas, el Bocha, el Ruso y Pitincho para Salto. Y casi inmediatamente llega la orden de instalar el segundo frente, es decir, que el grupo del Queguay comience a operar militarmente. Los que quedan en el campamento se oponen, discrepan, argumentan que no están preparados. Era un disparate, estábamos en pañales todavía. El bebé acata. Después de todo, había aceptado pasar a la base. Esto, el final, es una mentira grandiosa. El plan Tatú lo llevó adelante la columna del Interior por iniciativa propia de Raúl Sendig. Y ya sabemos que lo de pasar a la base es falso. Se fueron a la base, como dijo el Ñato en Memorias de Insurgencia, página 78, para demostrar que los planes que el Ejecutivo les había vetado eran viables. Y Sendig lo puso en práctica, con este resultado. Creo que la lectura de un panegirista como Samuel Blixen de la trayectoria de Sendig, que ha escrito este libro, que es una supuesta biografía de Sendig, donde se le adjudican todos los bienes del MLN y ningún fallo, es de una falsedad tremenda. Hasta el próximo capítulo.